Muchas gracias por volver del You have receso. coffee, Tuvieron su you have a café, casino, el you have a casino, swimming pool, una pileta and you came back. y volvieron. I'm Así pleased. que estoy muy agradecido de que lo hayan hecho. It's this topic is El tema a tratar my favorite es topic uno de now mis favoritos because we have porque changed our research hemos program cambiado from nuestros studying programas amino investigativos acids del estudio to de studying aminoácidos al energy. estudio de la But energía. before I get into my talk, Pero antes number one, de I want darme de to, lleno not a only la thank my charla, hosts from quisiera Biopharma, agradecer a los but I also want to organizadores de compliment them. Biofarma What y a felicitarlos wonderfully organized por la conference this has organización been. que han tenido en este Great evento. topics. It's very Muy interesting buenos because temas, the muy topics at interesantes, this porque los temas que se están conference, you tratando could en estas plop conferencias down in the middle of Iowa, van a and it would poder be a estar en very Iowa popular y van a conference. tener So, un I producto muy compliment, popular Jose también and allá. everybody, Así que los from felicito por Biopharma hacerlo for tan organizing internacional that. y temas tan I also candentes thank en todo el them, mundo. Quiero for inviting me agradecerles here because I get to además see some por old friends, estar acá Dr. porque puedo ver Mateo, algunos Dr. amigos Almeida, algunos viejos amigos and so míos, it's a chance to get así que caught también up es una because buena I oportunidad don't de get to ponerme al South día, America, dado but que maybe every no vengo a second Sudamérica year. quizá Now with my cada son's 2 move años, back por to lo cual es Canada, muy bueno y bueno, también I estoy viajando mucho a have an excuse Canadá, to come así down que here no as tengo much as I excusa used to. para venir como solía But let's tener. talk about Así que energy. vamos a pasar al tema And de la energy is energía. La important energía es because importante energy porque not only is no expensive, solo es cara, but energy sino que drives the también system. es el We impulso del can sistema, es balance lo que our empuja este diets for amino sistema. Podemos acids. tener We balances can en balance our aminoácidos, diets for así como minerals and también vitamins. minerales, vitaminas. But if the Pero pig si doesn't el eat enough animal no energy per obtiene day, suficiente energía the diaria, pig won't grow el cerdo as no va a fast as we crecer want. tan rápido como nosotros But if the quisiéramos. pig eats Pero si el too much animal come energy per demasiada day, energía por día, then entonces we have a carcass which may be too tenemos fat. una carcasa que puede tener demasiado contenido We may graso, be spending more podríamos money on the gastar diet demasiado than we dinero en need to, nuestra and I'll dieta talk about that a y little vamos bit a later on. referirnos a esto, So energy is por lo cual very, la very energía important. es muy importante. I believe, and by the way, Desde mi perspectiva, y quisiera some people comentarles came up que to me algunas after my personas me last preguntaron presentation después de mi presentación and anterior offered some y me ofrecieron suggestions algunas on sugerencias con some respecto questions a that I posed. preguntas And que yo planteé I really welcome y that. realmente les A agradezco. nutritionist Un listening to an nutricionista engineer que escucha a un is pretty ingeniero, cool. que es muy And, bueno. but I really Pero appreciate quiero that. So please, decirles in the que les question agradezco period, mucho. Por favor, don't durante las preguntas, hesitate. no I've been doing duden this for en hacerlo. 40 He estado years. haciendo esto I durante guarantee 40 años that y you les cannot garantizo offend me. que no me van a I ofender also con nada have que three pregunten. children that I También got tengo through 3 teenage hijos years. y You pasé por su cannot offend me. adolescencia, por lo cual estoy But acostumbrada I a todo. believe, Pero creo que I think this is a true statement around este the es world. algo que es verídico y se And that aplica al is mundo that entero, y es que the farm la or the granja country o el país that is able to que puede acquire llegar a dietary adquirir energy energía the cheapest, dietaria de at the manera lowest más barata, cost, al costo más and bajo, use it y more utilizarla de efficiently manera or más most eficiente, efficiently, will be the va a farm ser el or the establecimiento industry, o la the industria, country el that will be país, successful que in the será future. exitoso en el futuro. Energy is La going energía to become va a ser increasingly expensive. cada vez más There's cara. no way around No that. existe We have otro found, modo de ver for esto. example, in the United Hemos visto States que en now, Estados I Unidos, think en la about actualidad, creo que 40% of our 40% corn de nuestro maíz goes to va ethanol. hacia la producción de etanol. That's a lot of Y eso es corn mucho to take away maíz from the pig que industry no and the está en la poultry industria industry, porcina, and we have to así como adjust to that. también And that's de not gonna aviar. change. Y esto no va a It's not gonna cambiar. change. So, Por lo in cual fact, it's gonna get more competitive, se va a and we transformar just en un need to mercado adjust mucho to más that. competitivo y tenemos que ajustarnos a esta Now, variable. what's the value of ¿Cuál es el feed valor efficiency? de Well, esta here's eficiencia alimenticia? some typical Vemos que con esta numbers conversión that tenemos unos números muy comunes I share with you so que you quisiera get an idea compartir of para que where ustedes we're tengan una coming from. idea. In a wean to finish En operation, una operación de destete a we would venta look at a typical tenemos feed efficiency una of eficiencia de 2.6. conversión de We 2.6. would like to see it
Quisiéramos que fuera de 2.4, pero es típico. ¿Cuál es la diferencia entre típico y promedio? Típico para mí es el común de un establecimiento que se maneja bien, que se enfoca en eficiencia, en hacer un buen trabajo, y el común son las personas que quizá están más interesados en otras cosas más allá de criar los animales, por lo cual no le dedican demasiado tiempo como deberían, al menos. En Iowa, en la actualidad, los costos de los alimentos y de la conversión alimenticia será de 0,60 a 65 centavos por kilo de ganado vivo. Pueden llegar a ver esto en el contexto de los propios costos en sus países, y creo que ahora los costos son más bajos quizás que los nuestros, por lo cual pueden llegar a tener valores más bajos también. Si incluimos la conversión alimenticia para lo que tenga que ver toda una piara, por ejemplo, de cerdas, vemos una conversión alimenticia de aproximadamente 2.9 con un costo de 73 a 75 centavos por kilo de animal. Les dije durante mi primera presentación, y quisiera de alguna manera retomarlo, es que la conversión alimenticia es un parámetro de producción muy peligroso para tomar decisiones de gerenciamiento. Tenemos que tener mucho cuidado al considerarlo, porque la conversión alimenticia de un establecimiento a otro puede llegar a ser diferente. Cada uno de ustedes puede tener un factor de conversión diferente, conversión alimenticia diferente, pero la realidad es que podrían llegar a ser el mismo, dado que están vendiendo cerdos más pesados, lo cual cambia este valor. Pueden estar utilizando una dieta de menor energía, lo cual también cambia la conversión. Quizás el caso sea que se le adicione aceite a la dieta y de esta manera mejoran la conversión alimenticia y tienen muchísimos, o pueden llegar a tener muy malos cerdos. Es decir, podemos tener diferencias en las conversiones alimenticias y no tienen nada que ver con los alimentos en sí. Y si podemos tener la certeza de que estamos viendo los componentes alimenticios y las eficiencias, entonces sí podemos tenerlos como un buen objetivo. Pero por lo general tiene más sentido ver la tasa de crecimiento, así como también la ingesta alimenticia. La eficiencia es algo que queremos analizar, monitorear, preocuparnos al respecto, pero no poner demasiado énfasis en esta eficiencia alimenticia, ya que existe un riesgo al hacerlo de cometer errores. Por lo cual, la eficiencia puede ser afectada por la composición de la dieta, la energía, los aminoácidos, fósforo, las deficiencias en el crecimiento, la cual no debería ser el caso, pero también pueden afectar el procesamiento, de lo cual ya hablamos, del tamaño de los pellets, de las partículas, que creo que ya hablamos de esto al principio. El uso de las enzimas también puede ser, así como también de otros aditivos alimenticios que pueden afectar la eficiencia. Y también están los factores ambientales. Obviamente es algo que acá es más frío, claramente, es mucho más cálido en nuestros lugares, o sea, si ustedes tienen temperaturas frías, calientes. En el oeste, el resto de Estados Unidos se ríen de nosotros porque es muy frío en el invierno, pero es una gran ventaja cuando uno cría cerdos, porque por un cerdo de 70 kilos y más pesados todavía, la temperatura ideal es de 15 grados. Esta es la temperatura en la cual el cerdo va a maximizar sus ingestas alimenticias y maximiza la ingesta alimenticia sin que el cerdo dé demasiada de esa energía a su calentamiento corporal. Por lo cual tenemos una eficiencia, pero también se maximiza la tasa de crecimiento. Tienen un país hermoso, con un clima mucho mejor al nuestro en Iowa, pero no tienen la ventaja del invierno, que tenemos menos 20, menos 30 grados aproximadamente. Un gran problema tiene que ver con el impacto de la salud en los animales. La performance de los cerdos, la productividad se ve afectada por la misma.
Y finalmente, otro punto que tenemos que tener en cuenta puede estar influenciada por el cerdo en sí en términos de tasa de crecimiento. Es decir, ¿cómo es que esta tasa de crecimiento afecta a la eficiencia alimenticia o la conversión alimenticia? Si ustedes piensan, el cerdo utiliza la energía para 3 propósitos, a lo cual me voy a referir en más detalle. Lo utiliza para mantenimiento, para simplemente hacer circular la sangre, respirar, todo lo que sea movimiento muscular, demás funciones que requieren energía. También necesitan energía para depositar la parte magra en la carcasa, así como también para la deposición de grasa en la carcasa. La cantidad de energía que se dedica a la deposición de proteínas, de magro y de grasa es una función, pero la cantidad de energía que se va en el mantenimiento es una función de tiempo. Por el hecho de que si el cerdo crece más rápido y va al mercado más rápido, esto significa en sí que si todo se da, vamos a aumentar la eficiencia. Por el hecho de que ese cerdo, cada vez que está en la granja, se mantiene a sí mismo y esto requiere energía. Claramente la mortalidad, el precio inicial, el precio final, el ratio de proteína y grasa, todo eso puede llegar a afectar. También me gustaría que vean esta información, no solo porque se compara Canadá y Estados Unidos, sino porque también crea una buena comparación de información para ilustrar un punto acerca de la energía. En Canadá tienen dietas con menor cantidad de energía, en donde tienen trigo y cebada. En Estados Unidos tienen más maíz, por lo cual los contenidos de energía promedio son mayores que lo que es el contenido energético de dietas en Canadá. Ahora, por este hecho, ya dijimos que si aumentamos la energía, tenemos mejor conversión alimenticia. Es algo muy garantizado, es un hecho. Y la conversión alimenticia en este estudio de 30 millones de cerdos en Estados Unidos y Canadá, mostramos mejor eficiencia en Estados Unidos que en Canadá y no fue sorprendente para nada. Si ustedes van a ver la próxima columna, van a ver la eficiencia con la cual la energía es utilizada para la ganancia. La eficiencia energética es idéntica. 9.2 megacalorías por kilo de ganado, 9.2 megacaloría por kilo ganado o aumentado. Lo que nosotros queremos ver es que queremos mejorar la eficiencia energética. Ustedes ven que tenemos una dieta de más energética y tenemos una mejor eficiencia o una de menor energía en donde tenemos eficiencia más alta. Tuvimos los mismos resultados. Ahora, la sorpresa vino en esta columna por el hecho de que, en teoría, un cerdo que tiene una dieta de alta energía tendría que ir al mercado más rápido porque crece más rápido en comparación con una dieta baja energética. ¿Por qué los cerdos en Canadá son más rápidos con una dieta energética baja que los de Estados Unidos que tienen una dieta energética alta? La respuesta a esto es que no tengo una respuesta absoluta, pero que creo que existe la posibilidad de que el estatus de las energías en el oeste de Canadá, en donde se llevó a cabo este estudio, es mucho mayor de la que es en Estados Unidos, porque la densidad de los cerdos en el cordón de maíz de Estados Unidos es muy alto y mucho menos en Canadá. El estado de Iowa en sí
el cual tiene, uno puede del este a oeste manejarlo en 4 horas, cruzarlo en 4 horas, 3 o 4 horas del norte al sur. El año pasado tuvimos 40 millones de cerdos en venta. Es mucho. Y es muy difícil hacer que no tengamos enfermedades cuando los nervios crían porcinos y los vecinos también crían porcinos. Es muy difícil y aún así tenemos esas cifras. ¿Cuáles son las cosas más significativas en esta tabla? Creo que ya le di de alguna manera la respuesta. Más adelante en la presentación lo mencioné. Tiene que ver quién paga más por la energía. La eficiencia con la cual la energía es utilizada para la ganancia es la misma. El ganador, en términos financieros, tiene que ver con el que compró la energía de manera más barata. Porque los dos estuvieron los mismos en términos de eficiencia energética. Otro punto que me gustaría tratar está vinculado con la conversión alimenticia, que la mejor no siempre es la más rentable. Esto se aplica y es verídico, depende de las circunstancias, pero recuerden que yo usé el término corto de lugar, en donde tienen cerdos que tienen que crecer rápido. Ustedes pueden gastar más dinero en energía para hacer que esos cerdos salgan lo más rápido posible, porque tenemos que hacer que dejen la granja, ya que no tenemos acceso extra en nuestro establecimiento. O quizá tienen espacio. El cerdo pueden quedarse por una semana más o 10 días, así que ¿por qué no darles una dieta más barata? Las tasas de crecimiento van a ser malas, las conversiones van a ser malas, pero el ingreso va a ser mayor. Así que en ese sentido, esta es una de las claves. Como dije con anterioridad, no tiene que ver con qué productividad. Variable productividad, la tasa de crecimiento, la conversión alimenticia, la concepción, los tamaños de la cría, todas estas conversiones no van a correlacionarse con lo que tenga que ver con el ingreso neto. Tener en la mejor producción no necesariamente se traduce en la mayor ganancia ni los menores costos. Este es un ejemplo, una manera de ver quizá los costos de la energía. Y ustedes van a ver que quizás los economistas no van a estar muy impresionados, pero claramente yo soy nutricionista, así que bueno, de alguna manera me voy a mantener con mi metodología. Formulé una dieta en donde van a ver que van a tener las especificaciones de la dieta y van a ver que tenemos unos precios de $210 por tonelada. Y cuando formulé la dieta con aminoácidos, así como también energía, llegué a $230. Cuando la formulé y le agregué todas las especificaciones, energía, aminoácidos, vitaminas, minerales, tuve un total de $244, simplemente teniendo las especificaciones de esa dieta, representando 86% del total costo del alimento. Claro, ustedes deben estar pensando que cuando satisfago los requisitos energéticos, también estoy trayendo aminoácidos, minerales, obviamente, pero creo que ilustra este punto de manera muy buena. Para satisfacer las especificaciones energéticas, tenemos que gastar mucho dinero. Por lo tanto, lo que podemos hacer para utilizar esta energía, primero y principal, tenemos que adquirirla de manera tan barata como sea posible y utilizarla de la manera más eficiente. Quisiera dedicar un minuto a esto. Por lo general, cuando los precios de los ingredientes cambian y renegamos porque el maíz subió tanto, o ahora la harina de soja también subió, lo que tenga que ver con la burlanda también subió, creemos, lo que nosotros
pensamos lateralmente, por ejemplo, en 2005 los costos del maíz eran de $72 por tonelada y esto representaba el 2.7% de centavos por megacaloría de energía neta. En 2012, esa misma megacaloría me costaba 12.3 centavos. Es un gran aumento. Y las energías de lo que tenga que ver con burlanda se fue de 2.4 a 14.5 centavos. Así que empezamos a pensar, francamente mis costos están subiendo muchísimo, pero lo que también los desafío a que hagan es llegar a analizar la información de manera vertical para poder ver que en 2005 la burlanda proveía energía a un costo más bajo con respecto al maíz, pero que en 2012 era sustancialmente más alto. Si yo estoy comprando DDGs y veo este cambio en los costos relativos, ¿debería cambiar mi práctica? ¿Debería ir de 20% de burlanda a cero? Depende de la proteína que esté involucrado en esto, pero claramente tengo que analizarlo. Acá vamos a ver que el costo de la grasa, la energía proveniente de la grasa, era de aproximadamente 15% más que en respecto al maíz. En 2012 tenemos un 20% más alto, por lo cual de repente la energía de la grasa tiene mucho más sentido. Es decir, tenemos que analizar estos precios de las relaciones entre sí para decidir si tendría que tener burlanda en mi dieta, no, cero grasa, 2%, 3% de grasa. ¿Cómo la formulo? Son cuestiones que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que dialogar para poder establecer relaciones entre los costos. Acá me quiero detener porque es muy interesante que ustedes tengan esto muy claro, especialmente ustedes que están manejando un establecimiento. Esto es, el cerdo come tanta energía por día. Este cerdo tiene 70 kilos, está comiendo 3.31, la dieta tiene 3.31 megacalorías de energía metabolizable y tiene 0.85 de lisina. Está creciendo una cierta cantidad de gramos por día y lo que come, van a ver ahí lo que comen en total. ¿Dónde va la energía? Me pregunto. 34% de esa energía metabolizable va al mantenimiento. 20% de esa energía va a la ganancia de magro y 46% va a la ganancia de grasa. Esto es un buen cerdo, creo que ustedes estarán de acuerdo que con 70 kilos, creciendo esta cantidad de gramos por día, con una conversión alimenticia de 2.5, es algo muy bueno, no es poco eficiente. Un tercio de la energía va al mantenimiento. El mensaje que creo que ustedes tienen que llevar es que si queremos mejorar la conversión alimenticia y si queremos mejorar la eficiencia energética, necesitamos prestar atención al mantenimiento. Necesitamos ver de qué manera podemos bajar la cantidad de energía que el cerdo destina al mantenimiento, porque todo tipo de energía que no está siendo utilizada para el mantenimiento podría ser utilizada para la ganancia. Tiene sentido, ¿no? Y claramente sabemos que un cerdo más magro va a ser más eficiente que uno con más grasa, por lo cual, en términos de genética, tenemos animales que producen cerdos más magros y mejora la eficiencia alimenticia. Lo que no puede llegar a mejorarla o la eficiencia energética es limitar el alimento para tener una carcasa más magra. En algunos países de Europa, especialmente en el norte, no sé, en el sur, pero en el norte limitan la cantidad de alimentos para que la grasa baje a requerimientos establecidos. No existe manera
manera en el mundo de que un productor de Iowa limite el alimento al cerdo. Si ese cerdo no puede producir una carcasa magra, entonces voy a cambiar el cerdo. Voy a mejorar la parte de magra a través de la genética y no a través de la cantidad de energía que le doy al cerdo. Aquí tenemos una pregunta práctica para ustedes, para los productores de porcinos, para aquellos que trabajan con los productores porcinos. ¿Cómo puede ser que yo tenga un grupo de cerdos aquí en este corral que claramente están enfriados, se están apilando, se están amontonando para tratar de mantener el calor porque tienen frío? Y en el corral de al lado, esos claramente están cómodos, están a la misma temperatura, aquí no hay corrientes de aire, pero ¿cómo puede ser que estos cerdos estén con frío y estos otros estén cómodos? Cuando hablamos de 400 palabras, y yo hablando aquí en inglés y ustedes que hablan en español, bueno, tal vez sea difícil que ustedes griten la respuesta. Pero lo que pasa es que estos cerdos están enfermos, tienen marcas. Eso significa que están siendo tratados con antibióticos. ¿Y qué es lo que hacen los cerdos cuando están enfermos? O lo que es más importante, ¿qué es lo que no hacen? No comen bien cuando están enfermos. Y si no mantenemos ese nivel de ingesta, no tenemos tanto calor metabólico. Si no se genera ese calor metabólico, entonces prefiere una temperatura que sea más elevada. Es como en el verano. En el verano los cerdos comen menos con el clima más cálido, porque saben que de alguna manera, a través de la evolución, saben que si hace calor, ingieren menos alimentos y eso produce menos energía metabólica, entonces no sienten tanto calor. Entonces estos pequeños, pobrecitos, ya están enfermos, no se están alimentando bien, no están muy contentos con el mundo y nosotros los insultamos poniéndolos a la misma temperatura que aquellos que sí están sanos y les decimos, bueno, ahora ya los traté, así que mejórense y vuelvan a comer. Por supuesto que no pueden hacerlo así nomás, es la solución más sencilla. Los cerdos en realidad, acá deberían tener algún tipo de fuente de calor por encima de este corral de los lechones enfermos para que ellos tengan una temperatura más elevada, que es la que necesitan. No vamos a elevar la temperatura para los otros porque va a reducir su consumo de alimento. Entonces, estos van a tener menos estrés por frío y probablemente se recuperen mucho mejor de la enfermedad que están padeciendo en este momento. Entonces, el próximo mensaje para recordar es que para mejorar la conversión alimenticia y para usar de manera eficiente la energía, tenemos que prestarle atención al costo del mantenimiento, así como al costo de lograr una ganancia de peso, un aumento de peso. Estoy un poquito atrasado, así que voy a tratar de avanzar más rápido. ¿Cómo podemos mejorar el uso de la energía para el mantenimiento? ¿Cómo la podemos reducir? Tenemos que verificar el tema de la temperatura, tener un buen confort térmico. También reducir al mínimo aquellos factores de estrés en la interacción social, minimizar aquellos desafíos inmunológicos a los que se enfrentan y aumentar al máximo la tasa de crecimiento de los cerdos. Ahora quiero hacer referencia a este tema en relación con la energía y el desafío de la energía. Si yo quiero estudiar la lisina, mido la lisina. Si quiero estudiar el fósforo, mido el fósforo. Si quiero estudiar la energía, tengo un problema, porque la energía proviene de la grasa, de la proteína, del almidón, de la proteína, de la grasa y de la fibra. No es un nutriente la energía, porque la energía proviene de 4 fuentes diferentes y al igual que los otros componentes se utiliza para el mantenimiento y también para el crecimiento. Ahora, el desafío se nos presenta aquí, porque la eficiencia con la que el cerdo utiliza cada fuente de grasa dependerá de para qué usa la energía ese cerdo. Entonces, si nos fijamos en la grasa, si el cerdo está depositando grasa
grasa en la carcasa a partir de la grasa dietaria, esto es muy eficiente, un 90% de eficiencia. Si esa misma grasa en la dieta que se usa para la producción de ATP, que es como lo llamamos, que en realidad quiere decir mantenimiento y aumento de proteínas, entonces la eficiencia baja al 66%. Entonces, ¿qué nivel de eficiencia utilizamos para la grasa en la dieta? ¿La utilizamos para mantenimiento y crecimiento, para proteína o para la deposición de grasa? Si ahora observamos la glucosa o el almidón, la eficiencia para ambas finalidades es similar. Si observamos la fibra solamente se utiliza con una eficiencia del 62% para la deposición de grasa, 50% de eficiencia para el aumento de proteína y para el mantenimiento. Entonces yo puedo medir la energía de todas estas maneras haciendo estas combinaciones, pero no me ayuda a menos que entienda cada uno de estos elementos. Y por eso el estudio y la comprensión de la energía y la formulación de las dietas con energía representa un reto muy importante. Quiero hablar acerca de los carbohidratos durante unos minutos, en particular la fibra. Ustedes son un país maicero, nosotros también, así que tenemos algo en común. ¿Qué es lo que tenemos en común? La mayor parte de nuestra fibra proviene de las paredes celulares de los vegetales, de las plantas, y podemos medir esto de manera cuantitativa con lignina, celulosa y hemicelulosa. Todos están compuestos por azúcares individuales y si los pudiera descomponer el organismo en azúcares individuales, los utilizaría el organismo para la energía, pero el organismo no produce las enzimas para hacerlo. Entonces podemos medir la FDN, la fibra detergente neutro, que es común y que debería ser todavía más común, porque esto toma en cuenta las principales fibras que son de interés en el maíz. Si estamos dando avena o trigo, ahí tenemos fibra insoluble, pero esta fibra es insoluble, o sea, la otra era soluble, pero en esta, incluso en el intestino grueso, no lo utilizan bien estos animales, no están diseñados para utilizar y aprovechar esa fibra. Entiendo que la fibra cruda todavía sigue siendo medida en algunos laboratorios en este país y que sigue siendo medida también en mi país, en algunos laboratorios. Y yo quisiera que ya dejaran de hacerlo, porque no nos indica nada. Si observamos lo que mide la fibra cruda, incluye la glucosa y pensamos en toda la glucosa, incluye parte de la lignina, pero no toda, no sabemos cuánto, e incluye parte de la hemicelulosa, aunque no toda, no sabemos cuánto. Entonces la fibra cruda es una medida de la fibra que básicamente es inútil para nosotros. Pero si tuviéramos que medir NDF y la fibra detergente ácida, la fibra detergente neutro, tendríamos que hacer una resta entre estas dos y entenderíamos cuánta hemicelulosa tenemos. Entonces, allí el resultado sería la hemicelulosa. Sería muy difícil. Tendríamos que tener una enzima diferente para descomponer la celulosa allí. Pero tenemos la mitad de la probabilidad de determinar ahí la hemicelulosa. Ahora, lo que quiero es hablar de cómo el cerdo utiliza la energía. Y lo que vemos aquí es que si nosotros establecemos la energía bruta al 100%, perdemos un 15% en las heces y hablamos de energía digestible con lo que queda. Vemos las pérdidas de energía en la orina, que representa otro 3%, y esto hablamos de energía metabolizable para ese remanente, que es lo que basan la mayoría de ustedes las dietas. El problema aquí es que tenemos este incremento de calor
que esta hemicelulosa no nos indica. Entonces perdemos un 26% de la energía bruta cuando pasamos, de la energía metabolizable a la neta. Entonces, si nos fijamos en nuestros ingredientes, alto contenido de fibra o ingredientes con alto contenido de proteína tienen un incremento elevado. Entonces, la metabolizable sobreestima su valor energético. La grasa tiene un incremento bajo del calor, entonces allí se subestima la cantidad de energía que se obtiene de allí. Con la energía bruta que alimentamos al cerdo, solamente un 30% en realidad se deposita en el organismo. Sería muy bueno si pudiéramos tener alguna manera de mejorar esa eficiencia. Si pudiéramos digerir más de los ingredientes, si pudiéramos de alguna manera alterar el incremento calórico, esto sería difícil. Usar menos energía para el mantenimiento y allí tendríamos más energía disponible para el aumento. Voy a pasar las próximas 3 diapositivas muy rápidamente. Esta ya la vieron antes. La que sigue es la que ya vieron. El incremento de energía agregando grasa a la dieta con 2, 4 y 6% de grasa. Tenemos una mejora en la ganancia, en el aumento. Por supuesto, los cerdos comen menos, van a comer menos, típicamente con una dieta de mayor contenido energético. La eficiencia, la conversión alimenticia va a mejorar. Esto ya lo mencionamos antes, pero fíjense en el consumo diario de energía metabolizable, porque hablamos aquí de la tasa de crecimiento de la energía, y este cerdo está entre 7,5 megacalorías por día de energía metabolizable. Ahora tenemos 8 megacalorías de energía metabolizable por día. Esto es para un establecimiento comercial, no de investigación, sino que es un establecimiento donde allí tienen 9 megacalorías de energía por día. Entonces, al formular las dietas, ¿qué es lo que estamos formulando? Porque tenemos este tipo de variación en el consumo de energía. Entonces, volviendo a lo que les decía en la primera presentación, no se puede tener una única formulación que sirva para todos los establecimientos. Si nos fijamos en el consumo diario de energía, hay muchísima variación. Entonces, si aumentamos la energía, la conclusión a la que podemos llegar es que casi siempre, a menos que hagamos algo mal, vamos a tener una mejor conversión alimenticia. A veces vamos a tener una respuesta a la energía en términos de ganancia, pero no siempre. Nuestra experiencia en la práctica comercial nos indica que sobrepoblamos o agrupamos demasiada cantidad de cerdos, tenemos un clima muy cálido con 30, 35 o incluso 40 grados de temperatura en el verano. Entonces, muchas veces tenemos una respuesta a la energía desde el punto de vista de la ganancia diaria total, pero no siempre. ¿Por qué? Les quiero explicar este gráfico mostrándole algunas cuestiones importantes. Aquí tenemos el consumo diario de energía y la tasa de crecimiento. Si aumentamos el consumo energético por día, que es esta línea azul, y aumentamos dando una dieta más alta en energía, vamos a tener una mejora en el aumento diario. Sí, en esta parte de la curva. Pero si estamos en esta parte de la curva, en la parte verde, no vamos a tener un aumento o un incremento en el aumento diario promedio. Vamos a tener una mejor eficiencia, pero no en la tasa de crecimiento. Estos cerdos están comiendo bien y si les damos más energía, van a comer menos alimento para mantener ese consumo de energía. Estos que están aquí no están comiendo tan bien. Les damos una dieta más alta en energía y van a crecer más rápido, porque no llegaron a su capacidad máxima de ganancia. Entonces, la pregunta es para ustedes, en sus establecimientos,
establecimientos. ¿En qué lugar se encuentran ubicados en este gráfico? Porque si están aquí, por ejemplo, y hay un ingrediente que está disponible con menor contenido de energía y ustedes lo pueden tener la disponibilidad en el establecimiento, pueden bajar la concentración de energía y los cerdos van a crecer a la misma velocidad, a la misma tasa. Una dieta de menor costo por el libre de aumento, pero igualmente van a crecer tan rápido a la misma tasa de crecimiento y van a llegar al mercado rápidamente los cerdos. Pero si están en esta parte de la curva, van a tener más bajo contenido energético, no solamente van a reducir la eficiencia alimenticia, sino también la tasa de crecimiento. Y solamente hay una manera de determinar dónde está su piara para saber en qué nivel de consumo de alimentos tienen en su establecimiento. Yo sé que no es divertido medirlo. Ustedes ya trabajan jornadas muy extensas como para dedicar tiempo a eso también, pero realmente es información sumamente valiosa lo que les da, porque les permite tomar decisiones informadas que pueden tener un impacto muy importante sobre la rentabilidad de sus establecimientos. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje para recordar? Que el consumo diario de alimento varía ampliamente entre los establecimientos y maximizar ese consumo es crítico para maximizar la tasa de crecimiento y también el rendimiento en el establecimiento. Este ensayo corresponde al último grupo de diapositivas que les voy a mostrar. Este fue un año típico. El maíz del 2011 de Iowa ve como el argentino, ¿no? Con unos granos de buena forma, parece bueno. Este es un maíz que fue cultivado en Iowa, en Illinois, en el 2012, que fue un año de sequía, una sequía terrible. Y los productores nos decían, bueno, ¿cuál es el valor de energía del maíz que se cultiva en estas condiciones? ¿No? Tiene que ser peor. Eso es lo que tendría sentido. No tiene buen aspecto, por empezar, y en segundo lugar, tendría sentido que si crece en condiciones de sequía tenga un valor de alimentación menor. Tengo que ver esto rápidamente, pero si ustedes observan los detalles, hay una tendencia para tener mayor proteína en el año seco. Eso lo sabemos desde hace 34 años. La grasa no cambió para nada. La fibra detergente ácida y fibra detergente neutro tienden a mostrar un aumento y el almidón en realidad no cambió. Los productores apenas podían creerlo. No hubo ninguna caída en el almidón, igual a pesar de estas condiciones. Y si nos fijamos en la digestibilidad, podemos ver la energía metabolizable, la digestible, la neta. Prácticamente no hay diferencia en los valores. Casi no hay diferencia. Si se fijan, tendría que tener un valor menor de alimenticio este maíz, pero no. ¿Cuál es un buen predictor del contenido energético de este maíz o de este valor alimenticio? Podemos ver la producción porque el rendimiento, el maíz que vino de establecimientos con rendimientos más bajos tal vez tenía más estrés calórico que aquel que provenía de aquellos campos donde tenía buenos rindes. Entonces tal vez ese sería un buen predictor de la sequía, pero ven que no hay relación entre el rinde y el valor energético de este maíz, para nada. ¿Qué pasa si nos fijamos en la densidad, en el peso electrolítico del maíz? No vemos nada allí, no hay ninguna relación. Y no sé en Argentina, pero en Estados Unidos sí tenemos menor peso en el maíz, se descuenta esto en el valor. Entonces, si tenemos en peso de bushel, esto es un valor menor, o digamos que ustedes están cultivando maíz con un buen valor en términos de bushel y el vecino tiene un valor menor en bushel, si ustedes venden el maíz al premium y compran el del vecino a un precio descontado y van a tener el mismo desempeño. Y algunos años van a ganar más dinero haciendo una comercialización de ese maíz para alimentar a los cerdos. Entonces, desde el punto de vista del peso de 1000 granos de maíz, bueno, fíjense, no había diferencia con un kernel, un grano más grande, más chico, el contenido de almidón.
No hay nada allí en términos de contenido de almidón, pero el contenido de almidón no varía tanto. Entonces, tal vez por eso no se ve ninguna relación. La proteína cruda tampoco indica ninguna relación. Un maíz de mayor proteína, menor proteína, el mismo valor alimenticio. Fíjense en el contenido graso. Y esto se acerca a una importancia estadísticamente significativa, pero si la grasa se reduce, la energía aumenta, pero en términos realistas, si se fijan en esos puntos, ¿realmente apostarían a algo con que a un mayor contenido de grasa en el maíz les va a dar más energía? Yo no. Estadísticamente hay una diferencia significativa, pero no me parece. Si nos fijamos en la fibra, creo que podemos concluir que mayor nivel de fibra da como resultado menor nivel de energía y menor nivel de fibra da como resultado mayor nivel de energía. Entonces, nuestra conclusión es que la calidad de los ingredientes o el contenido de energía de los ingredientes varía, pero hay una suposición común con respecto a cómo podemos prever o predecir esa variación, que no siempre se traslada después al animal. Entonces, ¿cuáles son los mensajes que yo quiero que ustedes recuerden de esta presentación? El éxito en la producción porcina en el futuro va a depender de quién adquiere la energía al menor precio y quién utiliza esa energía de manera más eficiente. El segundo mensaje que quiero que recuerden es que para mejorar la eficiencia o la conversión alimenticia y usarla de manera más eficiente hay que prestarle atención al mantenimiento tanto como le prestamos atención a todos los otros aspectos, porque hablamos de un 35% o un tercio de la energía que se dedica al mantenimiento. El tercer mensaje es que el consumo de alimento varía significativamente entre los distintos establecimientos y ampliar al máximo el consumo de alimentos. Si tenemos un grupo de animales que están comiendo poco, tienen que dedicar tiempo a aumentar ese consumo de alimento, porque normalmente eso les va a redituar luego, siempre y cuando no tengan que hacer una gran inversión para lograrlo. Y el último mensaje es que el contenido de los ingredientes varía, o la calidad de los ingredientes, se corrige, varía. Y muchas veces suponemos que hay cosas que afectan el nivel de energía y utilizamos esos elementos para predecir el nivel de energía, pero en realidad esto no se comprueba cuando llegamos a trabajarlo con el animal. Esta es mi segunda visita a la Argentina y pude ir a un festival gauchesco y allí hubo un asado, así que, bueno, cuando uno lo invitan a un asado nunca dice que no, ¿no? Gracias. John hizo un comentario sobre el etanol y la influencia en el precio del maíz. Con el oil o con el oil a $50 el barril o por debajo, ¿ese impacto es exactamente el mismo que teníamos hace un año y medio? Una muy buena pregunta. Y la respuesta es no tan bueno, claramente. Pero muchas otras cosas en la agricultura, las relaciones en sí, no siempre son como deberían ser, ni de acuerdo a nuestra lógica. Primero y principal, el productor de etanol ha invertido una gran cantidad de dinero en sus plantas. Dentro de lo razonable, más allá de los precios del aceite, ellos van a seguir produciendo, porque les cuesta demasiado tener que cerrar esas plantas, así que van a seguir utilizando maíz. En segundo punto, tendría que decir que en Estados Unidos, al menos, puede llegar a ser muy diferente en Brasil, en Estados Unidos sola 15% de las destilerías de lo destilado va a la industria porcina, 85% va a otros usos, tales como el ganado y la exportación. Por lo cual, nosotros en la industria porcina tenemos casi ninguna influencia en la relación entre el precio de los destilados, de los DDGs, y el precio del maíz. En lo que respecta a Burlanda o los DDGs, el etanol de alguna manera es el producto principal del etanol. Si ellos pueden venderlo a Asia, por ejemplo, a una ganancia sustancial, eso va a balancear de alguna manera su presupuesto general. Para responderte, no tiene tanto impacto ahora porque estamos pagando
No sé si estos precios en métricos tendría que tenerlo, pero nosotros pagamos $3.85 por bushel y estábamos pagando 5 por bushel hace unos años. Así que los precios han bajado en 1/3 aproximadamente y esto ha tenido un gran impacto en los costos de producción. Así que con la caída en los precios del petróleo, así como también del entalol, es algo que, bueno, tiene este estilo de repercusión. Soy un profesor, así que te di una respuesta larga para algo simple, ¿no? Si tiene medido el costo de energía del maíz en diferentes tipos de moliendas, molienda seca, molienda húmeda o termoprocesado. Me estás preguntando entonces si existe una diferencia en el valor energético dependiendo de si está molido, paleteado o calectado de alguna otra manera. Sí. Como mostramos en la primera presentación, los granos más finos tienen un beneficio, el peleteado tiene un cierto beneficio para la conversión alimenticia, pero lo que no sabemos es si los beneficios del pellet tienen que ver con mejorar la digestión o a la reducción del tamaño, porque si comparamos la performance de conversión energética o alimenticia de la calidad es mala. Un pellet que es malo y uno bueno tiene un gran impacto en la eficiencia, por lo cual es beneficioso, pero obviamente nunca hicimos extrusión de maíz, no lo hemos hecho, no te puedo responder, pero de manera general va a ser beneficioso el tratamiento con calor a un cierto punto, porque tenemos que preocuparnos si el almidón se gelatiniza y si cambia la estructura del almidón, y entonces puede llegar a causar problemas con las úlceras, no sé. Y entonces tenemos que ver si tenemos ganancias y beneficios con respecto a la mejora en la digestibilidad. En avicultura tienen algunos conceptos mucho más claros que los que tenemos los que nos dedicamos al porcino. Y concretamente me estoy refiriendo a los kilos producidos por metro cuadrado de granja. Evidentemente estamos viendo cómo los cerdos pesan cada día más y van a pesar cada día más. Y me gustaría saber, en su opinión, a qué kilos por metro cuadrado deberíamos llegar sin dañar índices de conversión o ganancias de peso. Okay. Thank you for that question. Muchas gracias por esa pregunta. No No te puedo dar un número, pero sí puedo darte una explicación acerca de cómo lo calculamos a este número. La respuesta simple sería: en la mayoría de las circunstancias, y no quiero decir en todas porque hay diferentes circunstancias, pero en la mayoría de las prácticas irrelevantes en términos de circunstancias y en nuestra experiencia, de manera intencional, tenemos más número de cerdos de lo que se necesita para la tasa de crecimiento. Es decir, ponemos mayor cantidad de cerdos y sabemos que va a tener menos cantidad de ingesta alimenticia, así como también afectar la tasa de crecimiento, pero la cantidad de libras por cerdo por metro y la ganancia en cuanto a costos alimenticios por metro, así como el ingreso neto por cerdo por metro cuadrado es mayor, incluso cuando la tasa de crecimiento no está al máximo. Es un muy buen ejemplo de donde maximizar una productividad no se traduce ni se asocia con la maximizar una ganancia. Por lo cual, lo que hacemos es ponerlos en diferentes corrales
con diferentes tamaños de metros, y también tenemos un registro de la tasa de crecimiento, de alimentación, mortalidad, que es un índice muy importante, e entonces los alimentamos hasta la venta, tenemos un registro de los costos alimenticios y demás, y analizamos el peso al mercado, a la venta, y vemos la proporción de lo que llamamos el valor total. En nuestro mundo, un valor total en el cerdo está vinculado con un animal que puede llegar a tener los requisitos óptimos en estándares de calidades de peso para un frigorífico. Así que si nosotros los juntamos demasiado, tenemos mayor variedad y mayor cantidad de números de cerdos, no van a ser cerdos de valor total, como nosotros lo llamamos. O sea, los costos de alimentarlos van a tenerse en cuenta. Vamos a tener en cuenta el ingreso, la ganancia, los cerdos que van a ser de valor total, que incluye la mortalidad, las diferencias entre cada uno, es explicarlo de acuerdo al establecimiento y hacer un análisis de regresión para poder determinar en dónde tener el valor óptimo por metro cuadrado por base de cerdo. No puedo darte números específicos, ¿no? Pero así lo calculamos. Nosotros en Argentina estamos faenando con animales entre 100 y 115 kilos. Ustedes están ya, creo, que faenando con animales con 140 kilos. Obviamente a los productores lo que nos interesa es producir la máxima cantidad de kilos, pero a los mejores costos. ¿Cómo va a ser la alimentación en el futuro de esos cerdos que a lo mejor, según ustedes, pueden llegar a 160 kilos o pesos mayores? Sí, también es una pregunta muy buena. Y estamos llegando a 140 kilos el año pasado y el año anterior. Tuvimos problemas con PED porque perdimos tantos cerdos y los productores, y respeto a nuestros productores por esto, porque son tan de innovar, ¿no? A todos los productores en sí, ya que buscan maneras nuevas de hacer que las situaciones sean lo mejor posible. Los productores perdieron muchos animales, tenían menos para alimentar, para vender a los frigoríficos, así que lo que hicieron fue vender tantos kilos como sean posibles para que en lugar de alimentarlos de a 120, 125 kilos, lo que hacían era tenerlos a 130, a 135, hasta 140 kilos, por lo cual menos cantidad de cerdos, pero con mayor cantidad de animal, digamos, por kilo, para así poder reemplazar algo de las pérdidas, no todas claramente, pero algo de la pérdida que habían tenido. Pero la PED está ahora más controlada, e incluso aunque no tenemos costos más baratos, los precios del mercado también están muy bajos, así que los pesos están bajando a 125, 122 kilos aproximadamente. Diferentes establecimientos trabajan con diferentes pesos porque los frigoríficos le demandan diferentes pesos. Así que la manera en la que los productores manejan esa cuestión tiene que ver con que alimentan los animales al peso diferente, miden la tasa de crecimiento de 110, 120, 130, 140, incluso hasta 150, ven la tasa de crecimiento que va a tener, ver cuál es la eficiencia alimenticia en términos de costos por kilogramo de ganancia, y lo vuelven a ver con relación al precio del mercado, dos curvas, de la de ingreso, así como también la de los costos, y determinan de esa manera cuál es el peso óptimo para la venta del cerdo. Y todos los productores tienen esta ecuación y están trabajando con esto en sus computadoras, mejorando los precios todo el tiempo, actualizándolos para estar de acuerdo al mercado. Estos han cambiado de acuerdo a que el mercado cambia, de acuerdo a lo que acuerdan con los frigoríficos. Y a propósito, cuando los productores trabajaron con 145, los frigoríficos
frigoríficos no tenían problema con estos. Les dije con anterioridad, lo peor que le puede llegar a pasar al frigorífico es que no tengan disponibilidad de animales. Con este problema de esta enfermedad era un problema latente, por lo cual decían, no puedo producir más cerdos, pero sí te puedo llegar a dar más cantidad de peso por animal, con lo cual los frigoríficos dijeron, bueno, va a ser una manera en la que lo podamos llegar a vender, porque de esta manera vamos a tener más cantidad de animal. Y de esta manera, bueno, tenemos un éxito. En términos de lograr la mayor eficiencia del uso del metro cuadrado, ¿qué opina del uso del doble stock inicial en los sistemas de Win to Finish? Otra muy buena pregunta. Lo que es una práctica muy común que tengamos el doble stock en una Win to Finish, como estábamos hablando, de destete a venta. Por las capacidades que tenemos 4.800, por ejemplo, en un establecimiento, y después de que estuvieron aproximadamente quizás 5 semanas, 6 o 7, depende del sistema, la mitad se llevan de los corrales y van a otro establecimiento para su terminación, y de esa manera maximizan el espacio de piso, porque así pueden apreciar que tenés 4.800 cerdos en lugar de lo que teníamos, y utilizamos el espacio de manera más eficiente y tenemos la mitad de esto en una de engorde a venta, por lo cual aumentamos la eficiencia. Así que es una muy buena idea. Creo que tiene una sola desventaja, y es el hecho de que en lo que sea destete a venta no movemos a los cerdos, ¿sí? O sea que reducimos el movimiento desde el lugar donde los engordamos hacia la venta o la terminación, pero obviamente también determinaron que la ganancia neta todavía es mayor, incluso cuando se hace esto, porque tenemos más espacio de piso. Bueno, muchas gracias, John. En agradecimiento, Biofarma te quiere hacer un regalo. Gracias.